Porque entonces por eso el que no tenga algún familiar sacerdote, religioso o religiosa va a decir, ay, entonces yo la llamo de perder. Entre nosotros, en nuestras familias, hablo pues allá de los Santos de Jalisco, entre nosotros se usa decir, pues yo para qué voy a misa, ya tengo un primo que es padre, ¿no? Y hay quienes dicen, pues ya para qué nos portamos bien si tenemos monjitas en la familia, hay que ellos se encarguen de nosotros, ¿será? Entonces, por eso, ¿no? Lo digo así pues para tener una visión muy madura de esto, ¿verdad? Y a lo que vamos ahora, precisamente hablando de este ser ministerial de la iglesia y de estos ministerios que hay en la iglesia, bueno, está el ministerio ordenado, como ya lo sabemos, en sus tres rostros, en sus tres facetas o en sus tres modos, ¿verdad? El ministerio ordenado del episcopado, del presbiterado y del diaconado. Que luego están también los ministerios pues laicales, que a la luz del Concilio Vaticano II, y bueno, ahora del Papa Francisco, se sintetizan al menos en tres, ¿verdad? El lectorado, el acolitado y ahora últimamente el de catequista. Cuando desaparecieron los ministerios del diaconado, del subdiaconado y otros, hostiarios, exorcistas y demás, entonces con un documento que se llamó Ministerium Quaedam, se dijo que entonces había solamente dos ministerios laicales, el acolitado y el lectorado, y que eran sobre todo para los varones, y que sobre todo iban a ser para aquellos que en el proceso de llegar a ser ministros ordenados los iban a recibir. Por eso todavía hasta la fecha los lectores y los acólitos son sobre todo en los seminarios, los muchachos que van en ese proceso para llegar al diaconado y luego al presbiterado. Pero entendiendo pues esta riqueza del lectorado y del acolitado, surgieron entonces también estos otros ministerios que son de los que ustedes también participan. Del acólito, una parte de lo que el ministro acólito puede hacer, surgió el ministro extraordinario de la comunión. Que el acólito tiene más funciones, ¿verdad? El acólito prepara el altar, acompaña al que preside, purifica los vasos sagrados, puede exponer el Santísimo, puede reservar el Santísimo, etc. ¿Sí? Y surgió este ministerio que ustedes también, la iglesia les ha reconocido, y por eso se llaman ministerios reconocidos o instituidos, de que puedan en medio de la comunidad ayudar a distribuir el cuerpo de Cristo. Sobre todo, que lo distribuyan para los enfermos. Su ministerio primero no es para distribuir la comunión en la misa. Su ministerio primero es para llevar la comunión a los enfermos y como segundo para colaborar en la distribución del cuerpo de Cristo en la misa, para que la misa no se prolongue demasiado por la comunión. Y del otro ministerio del lector surgió el llamado proclamador de la palabra, que está para que proclame la palabra de Dios en la celebración. Así como está el servicio de ustedes, debiera haber en todas las comunidades parroquiales hombres y mujeres que también su servicio y su ministerio sea proclamar la palabra de Dios con la misma dignidad que el ministro extraordinario de la comunión distribuye el cuerpo de Cristo en medio de la sacramento. Por ejemplo, en mi parroquia tenemos el grupo de ministros extraordinarios de la comunión que distribuyen la comunión en la misa y con los enfermos. Y está también el grupo de proclamadores de la palabra, que ellos se organizan de proclamar la palabra de Dios en todas las celebraciones que hay, en todas, absolutamente en todas. Hay un grupo, son como de unos 40 proclamadores de la palabra, que la encargada de los proclamadores de la palabra cada domingo va a la oficina parroquial, revisa la agenda que hay en esa semana de todas las celebraciones y ya les avisa. Están todas estas misas, quién va a colaborar para la primera lectura y para el salmo o para las lecturas del domingo de las fiestas o de las celebraciones. Todas las misas. Oiga, que nosotros tenemos una quinceañera y tenemos lector, se tuercen, porque aquí hay ministros para proclamar la palabra de Dios. Oiga, que tenemos un matrimonio de los riquísimos del pueblo, aquí hay que proclamar la palabra de Dios, porque ese es su ministerio. Oiga, que una monjita va a celebrar sus 50 años de monjita y las monjitas quieren hacer las lecturas. Aquí hay ministros para proclamar la palabra de Dios, porque eso está. ¿Sí me voy a entender? Son de esos ministerios
de la comunidad y del electorado que ha surgido esta rama de las que ustedes pues también prestan este servicio. Y ahí es a donde vamos entonces, ¿verdad? Para hablar de estos ministerios del lector y del acólito, que son estas expresiones de lo que ustedes en su ministerio laical pues tienen para prestarlo en medio de las comunidades. Por eso hay que entender lo específico del ministerio que ustedes tienen, ¿verdad? Y que es un ministerio que debe florecer en medio de la comunidad como un ministerio que también debe ayudar en el sentido del amor eucarístico, pero que ustedes también les tienen que hacer valorar lo que en la iglesia ustedes también tienen que prestar. Entonces miren, la segunda parte que yo quiero ver con ustedes será un poquito profundizar más en la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión. Hasta ahorita, aunque he hecho estos nexos también con su ministerio, es hablar de la riqueza ministerial en la iglesia por el sacramento del bautismo. Claro, con ese aspecto específico de hablar también en un momento de los ministros extraordinarios de la comunión. Pero entendiendo también aquí, quisiera para dar el salto entonces al siguiente tema, entender precisamente esto que en la pantalla está. Colaborar no significa sustituir. Por eso dice el Sacrosanto Concilio que cada quien haga todo y solo aquello que le corresponde. Todo y solo aquello que le corresponde. Porque si entonces queremos tener mariquitas como las que he dicho ya en este ejemplo, pues entonces mariquita no colabora. Mariquita, ¿qué hace? Sustituye. Ahora sí me voy a animar a decir el dicho, que hace rato no me animaba. Padre, es que en la comunidad la gente no quiere. Yo por poca experiencia lo digo. La carga hace andar al burro. Mientras de que en la comunidad haya quien haga todo, nunca va a haber quien lo haga. ¿Sí? El día que se dice, pues no hay quien, pues no hay quien, pues no hay quien, sale quien lo haga. Mientras de que haya siempre quien lo hace, nunca va a surgir alguien que lo haga. ¿Sí me doy a entender? Sí. Yo, por ejemplo, en mi parroquia, que sabe que para cantar la misa, ¿no? Entre semana. Si salgo a la misa y no está el coro, yo agarro el micrófono y empiezo a cantar. Después de besar el altar, me planto en la sede, agarro el micrófono y digo, ¿alguien que guíe el canto de entrada? Y la apago el micrófono. Allá ustedes se me empiezan, porque yo no empiezo. ¿Me doy a entender? Sí. Y hay quien cante, no que no cantaba. Igual así. O sea, mientras de que no se sienta la necesidad, como decía hace un rato, mientras que no surja la necesidad de un ministerio en la comunidad, no va a haber ministerios. Por eso los ministerios surgen de acuerdo a las necesidades que hay en una comunidad. Padre, es que por eso en mi comunidad solamente está Mariquita que hace todo. Nadie ha sentido la necesidad de otro ministerio. ¿Sí me doy a entender con eso? Por eso, ustedes desde ahí, pues, es donde hay que tener mucho cuidado con esto para que en el servicio que ustedes prestan, incluso también, pues, desde ahí, ustedes colaboren para que haya otros que luego también quieran, como ustedes, prestar un servicio en medio de la comunidad. Porque si también ustedes dicen, es que nadie quiere ser ministro extraordinario de la comunidad de la parroquia, por eso yo no suelto el hueso, pues eso va a significar que ustedes no han catequizado a otros, que ustedes no han preparado a otros. Porque a lo mejor eso quiere decir que ustedes les han dicho a los demás que ustedes son de otro nivel, y por lo tanto, como son de otro nivel, nadie los va a alcanzar. Y por eso, como decíamos, otros se van a sentir indignos. O a lo mejor, si alguien anda pegando ahí chicle de que a lo mejor puede ayudar, de que es una buena persona, de que es responsable, y luego por ahí se empieza a animar. A lo mejor luego entre ustedes se va a convertir como aquel programa que existía en TV Azteca, el rival más débil. Y por eso quien luego quiere ayudar, de repente, pues sí, le decimos, nosotros mismos lo decimos, tú simplemente te vas.
Y luego por eso dicen, hay padres que no hay quien quiera ayudar. Pues ¿cómo van a querer ayudar si no ustedes son los mismos que ponen ahí trabas con la gente? Y no sé que la gente no lo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque también hay sus cosas por ahí. No crean que uno como padre no sabe. También uno sabe, no se entera de lo que por ahí andan haciendo los ministros con tal de que no los vayan a quitar, no les vayan a quitar el puesto. Bueno, entonces vamos con esto, pues, que espero que nos siga ayudando, pues, entendiendo desde esta perspectiva, ¿verdad? La iglesia, pueblo convocado y enviado al servicio del reino de Dios. Entendiendo esto, ¿verdad? La prioridad del nosotros eclesial sobre la diversidad de funciones en la iglesia, ¿ves? Desde esta perspectiva es a donde quiero también, pues, que lleguemos ahora a esto. Hablar de la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión o del también celebrador de la palabra, como dijo don Ramón hace rato. No se escapan, chiquitos, también a ustedes les toca eso, ¿verdad? Por ahí, como ministros celebradores de la palabra, también tienen un contacto cercano con el cuerpo de Cristo. Trataremos, pues, en estos momentos de profundizar en la espiritualidad litúrgica y su repercusión en la vida y el testimonio cristiano, para que comprendamos que nuestro servicio, fíjense lo que voy a decir, que nuestro servicio, antes de brotar del conocimiento teológico, brota de la experiencia celebrativa de la Eucaristía. No sé si me doy a entender con esto. O sea, antes de brotar, de decir que yo conozco mucha teología, antes de decir que brota que yo conozco mucha Sagrada Escritura, antes de decir que yo me sé la institución general del misal romano de memoria, antes que eso, su ministerio o su experiencia debe brotar de su participación en la Eucaristía. Por eso, un ministro extraordinario de la comunión que apenas tiene tiempo para ir a misa el domingo, no me lo den por bueno. ¿Sí o no? Porque primero tiene que brotar de su experiencia celebrativa de la Eucaristía. Y no voy a misa porque sea ministro extraordinario de la comunión. Voy a misa por la necesidad que entiendo de lo que significa celebrar la Eucaristía, porque sé que en la Eucaristía Dios nos alimenta con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Por eso, antes de brotar su ministerio, de estar muy preparados teológicamente, litúrgicamente, debe brotar de su experiencia de participar en la Eucaristía. ¿Cuál es un elemento que yo en mi parroquia tengo para invitar a alguien a ser ministro extraordinario de la Eucaristía? Que con frecuencia lo veo en misa y comunión. Porque si nada más es don fulanito o doña fulanita, que son bienhechores de la parroquia y que necesitan tener un escapulario para decir que son muy pregones en la parroquia, eso no me lo dan por ver, ni a misa van. Y cuando van a misa ni comulgan. Entonces no. Por eso esta experiencia para ustedes tiene que brotar primero de su misma participación en la Eucaristía. Por eso es bueno preguntarnos, ¿verdad? En primera persona, ¿qué es lo que alimenta tu fe, tu vida cristiana, y qué te impulsa o motiva a dar testimonio? ¿Qué es lo que también desde ahí tu ministerio litúrgico es un espacio y una oportunidad para alimentar tu fe, tu espiritualidad, y te compromete a ser mejor cristiano, o responde más bien a otras inquietudes? Porque no me dejarán mentir. Ser ministro extraordinario de la comunión en cualquier comunidad, sea la más nice de la parroquia o la más peor de la parroquia, ser ministro extraordinario de la comunión es de caché. Sí, en las comunidades parroquiales en las que he estado, que hemos promovido siempre este ministerio de los proclamadores de la palabra, cuando han surgido los proclamadores de la palabra, los ministros decían, pues que tiene que ser proclamador, nosotros somos más pegones que ustedes. Pues sí. ¿Saben? En la última parroquia
qué fue lo que hice con los ministros extraordinarios de la comunión y con los proclamadores de la palabra? Les pusimos uniforme igual a los dos. Igual. Nada que el de uno de un modo y el de otro de otro. Igual. Y castigaron a los ministros. Porque los primeros que llevaban distintivo para proclamar la palabra de Dios eran los proclamadores, así como el que traían ustedes hace rato. Los proclamadores traían su distintivo y los ministros nada. ¿Y por qué a nosotros no nos ponen distintivos? Porque ustedes son más mendigos. Ustedes decían que lo que ellos van a hacer no vale la pena, que al cabo eso de leer las lecturas cualquiera lo hace. No, chiquitos. Por eso durante 3 años los proclamadores de la palabra traían su distintivo. Y los ministros, como soldado raso, ahora, incluso ahora, los proclamadores de la palabra y los ministros usan un distintivo igual, es decir, el mismo corte, el mismo color, solo varía. Los ministros tienen un logo eucarístico y los proclamadores tienen un logo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque no son servicios que otorgan privilegios ni niveles ni nada. Antes de todo, debieran ser ministerios que deben alimentar en ellos mismos, pues, el espíritu. Bueno, ¿qué se entiende por la espiritualidad litúrgica? Para hablar, pues, de la espiritualidad que tiene que ser la de un ministro extraordinario de la comunión. Se entiende como un modo de vida que se fundamenta en los valores de la celebración, ya que en ella se hace presente el acontecimiento salvífico de Cristo al que nosotros podemos unirnos. La esencia de la espiritualidad litúrgica es la disposición integral del ser espiritual que a través de la fe identifica su vida tanto humana como espiritual en torno a la celebración de los misterios de Cristo, participando activamente en la liturgia de la Iglesia. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la acción del Espíritu en una persona o en una comunidad. El Espíritu de Jesús es el actor fundamental de la vida cristiana y el creyente le responde en entera libertad con la donación de su vida y con la acción de la palabra. Por eso, aquí es donde se puede entender cómo también la Eucaristía transforma. Eso es un sacramento que transforma. De una u otra manera, incluso hasta yo en las comunidades lo digo, ¿no? A ver, para hablar también de una sana espiritualidad, porque una sana espiritualidad no es una espiritualidad pietista, sino que es una espiritualidad que lleva a la acción. ¿Cuál es una espiritualidad pietista? Yo recibo la comunión en la postura de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cómo es esa postura de la Inmaculada Concepción de María? Que cuando van a comulgar le hacen así. Y luego resulta que en la acción, cuando se los encuentran en la calle, les dicen: cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Vamos. Esa espiritualidad de la Eucaristía que transforma se recibe en la naturalidad ordinaria de la persona, que luego compromete en la acción buena. Por eso yo les digo, tantas comuniones se tienen que notar en que son mejores. Porque si las muchas comuniones no se notan en que son mejores, entonces son, lo voy a llamar así, entonces son comuniones al estilo Inmaculada Concepción de María, que luego no aterriza en el comportamiento propio. Por eso hay que tener cuenta en este sentido, como pues, por eso la acción del Espíritu es una acción que cuando se recibe, lo repito, en la naturalidad de la vida ordinaria de la persona. Es decir, cuando la persona se deja llevar por el Espíritu de Dios en la cuestión de la celebración litúrgica, la persona en la naturalidad de su corporeidad recibe esta acción del Espíritu que luego lo lleva a la misión concreta en el lugar donde vive. No sé si me doy a entender con esto.
Por eso hay que tener mucho cuidado en que pensemos que una actitud pietista es una actitud que realmente transforma. Por eso hablar de espiritualidad propia de los ministros es proponer un camino del Espíritu para aquellos que entregan su vida al servicio de la comunidad, llevando la Eucaristía y atendiendo a los enfermos en nombre de Jesús. Y pensamos que este camino espiritual se puede vivir con seriedad si asumimos 3 líneas de acción, que son las que voy a tratar de desarrollar en estos 20 minutos que nos faltan, para entender el servicio concreto que luego se manifiesta. Si la función primera de un ministro extraordinario de la comunión es atender a los enfermos, yo siempre lo digo también con los padres cuando estamos en estas cuestiones. Un ministro que no quiera ir con los enfermos, córranlo. No sirve. Porque, y más si es algún ministro que luego le gusta ir con los enfermos, y hasta cuando va con los enfermos, no sé cómo le llamen acá, pero nosotros allá en mi tierra, con lo que se detiene la ropa en los hilos para que se seque, le llamamos pericos. Aquí, ¿cómo le dicen? Pinzas. ¿Cómo? Pinzas. Para entenderlo. Un ministro que vaya a llevar la comunión a los enfermos y lleve pinzas en la nariz para no vean lo que ahí duele y vaya así, córralo. Porque precisamente lo que veremos ahorita aquí es que este signo de espiritualidad, primero es aprender en estos rasgos que seguir a Jesús significa servir a los hermanos. Y sobre todo servir a los hermanos más despreciados del cuerpo de Cristo. Por eso el seguimiento en el ejercicio ministerial se entiende como el seguimiento a Jesús en su papel de Señor y Maestro, lo que dijimos hace rato, ¿no? Si ustedes que dicen que soy el Maestro, y en efecto lo soy, y han visto que les he lavado los pies a ustedes, entonces ustedes hagan lo mismo. Así como en su función de sumo sacerdote en la nueva era. No es posible un auténtico seguimiento de Jesús como sacerdote sin una comprensión profunda de lo que significa en el Nuevo Testamento seguir al Señor a lo largo de la vida. Por eso, Jesús había expuesto a sus discípulos las demandas del seguimiento, forman una forma clara y específica. 4 cosas, según Mateo. Renunciar a uno mismo, amarle a Él por encima de todo, cargar con la cruz y dedicarse al servicio de los demás. ¿No se acuerdan lo que dice Mateo en el capítulo 10, 38, luego 16, 24? Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, se niegue a sí mismo. Lo resumimos aquí: renunciar a uno mismo, amarle a Él, cargar con la cruz y dedicarse al servicio de los demás. Porque aquí es donde lo entendemos. Con un solo evangelista tenemos ya los elementos fundamentales de lo que podríamos llamar el camino espiritual de un ministro extraordinario de la comunión. En 3 cosas. Tiene que tener conciencia de la vocación recibida del mismo Jesús. Por eso el obispo lo que hizo ahora es ayudarles a entender esa conciencia de ser miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, enviados a servir a los demás. No es otra cosa que lo que el obispo les ha dado ahora con esta bendición. No es otra cosa que tener esta conciencia de su vocación en la vida cristiana a servir al cuerpo místico de Cristo en la iglesia. Segundo, ha de tener identidad clara de la vida como un seguir a Jesús y pertenecerle a Él. Eso es lo que voy a decir. Su ministerio no es para seguir al párroco. Bueno, aquí yo no sé si se usa el término señor cura. No. Es una novedad, pero es más párroco. Con nosotros sí es señor cura, ¿cómo quiere que le ayude? Su servicio no es al párroco. Por lo tanto, cuando cambian de párroco, no es que entonces ya se fue el párroco, yo ya dejé. No. Esa es una conciencia inmadura de su servicio en la comunidad. Ustedes no están para servir al párroco o al vicario responsable. Ustedes están para servir a su comunidad,
porque son parte de su comunidad. Por eso un ministro extraordinario de la comunión no puede andar de ofrecido en otras parroquias. Es para su parroquia, para su comunidad que los conoce y para su comunidad que los necesita. ¿Sí? Por eso hay que entenderlo ahí, que ustedes, su servicio es la pertenencia que tienen a Cristo en medio de la iglesia. Y bueno, también entender los compromisos concretos del que se arriesga a seguir. Por eso el ministro encontrará aquí una fuente de agua viva para alimentar constantemente su propia experiencia. Segundo, el seguimiento de Jesús en la vida diaria. El que sigue a Jesús pertenece a su escuela como discípulo, y esto nos sitúa de lleno en la experiencia del discipulado. Jesús, según el Evangelio de Marcos, ¿para qué llamó a aquellos para que lo siguieran? Pues para que estuvieran en su escuela. ¿Y a la escuela para qué se va? Aprender. Y después de que se aprende en la escuela, ¿qué se hace? Se pone al servicio de los demás. Por eso formar parte de la escuela de Jesús es aprender de Jesús para luego ser como Jesús. Quien no quiere aprender de Jesús, entonces que no vaya a su escuela. Por eso hablamos del discipulado, porque según Marcos, cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para que estén con Él, para que aprendan de Él, y luego para ser enviados a ser como Él los lleva a sí. Es lo que el documento de Aparecida, ese documento de los obispos de América Latina y del Caribe, luego resume cuando habla de la experiencia del discipulado.